Después de varios días recorriendo algunos de los destinos turísticos más atractivos del nordeste brasileño, nuestra gira llega a su fin. Atrás quedan Natal, Pipa, Recife, Porto de Galinhas, Maragogi y Maceió. Cada uno con su identidad, sus playas, su cultura y su enorme potencial turístico. Llegamos al Aeropuerto Internacional Zumbi dos Palmares, en la capital del estado de Alagoas, para emprender vuelo hacia un Brasil completamente diferente. Dejamos atrás el ritmo pausado del Nordeste para dirigirnos a San Pablo, la mayor metrópoli de América del Sur, un gigante urbano donde viven más de 12 millones de personas y que concentra buena parte de la actividad económica, financiera y cultural del continente. Nuestra primera parada en San Pablo fue Fuego Celeste, una parrilla uruguaya ubicada en el barrio de Moema. Ya desde el ingreso queda claro que aquí Uruguay está presente en cada rincón. Banderas nacionales, camisetas de Peñarol Nacional, de la selección, carteles de nuestras cervezas y pantallas que promocionan los atractivos turísticos del país crean un ambiente muy especial. Sobre una servilleta encontramos una frase atribuida a Eduardo Galeano que invita a reflexionar. Vivimos en un mundo donde el funeral importa más que el muerto, la boda más que el amor y el físico más que el intelecto. Vivimos en la cultura del envase que desprecia el contenido. En la parrilla, leña, brasas y un menú bien uruguayo, proboleta, mollejas, el clásico matrimonio de chorizo y morcilla y una excelente entraña nos hicieron sentir como en casa. Curiosamente, ninguno de quienes nos atendieron era uruguayo, todos hablaban portugués. ¿Y el precio? Terminó haciéndonos sentir todavía más cerca de Uruguay. Fue por lejos la cena más cara de todo nuestro viaje. Una hermosa mañana de sábado en San Pablo estamos haciendo el City Tour. Generalmente la gente cuando piensa en hacer turismo en Brasil elige las playas, el nordeste, Río de Janeiro. Yo les recomiendo que nunca dejen de incluir en su itinerario esta hermosísima ciudad de San Pablo. Ingresamos al Parque Ibirapuera, mientras a nuestra izquierda aparece el Monumento a las Banderas y poco después el obelisco mausoleo dedicado a los héroes de la Revolución Constitucionalista de 1932, aquel movimiento enfrentó al Estado de San Pablo con el gobierno de Getúlio Vargas, reclamando una nueva constitución y el retorno del orden democrático. Aunque militarmente fue derrotado, terminó acelerando el proceso que desembocó en la Constitución brasileña de 1934. Frente a nosotros aparece la Oca, uno de los edificios más emblemáticos proyectados por Oscar Niemeyer para el Parque Ibirapuera. A lo lejos vuelve a destacarse el obelisco de 1932 y delante nuestro la escultura Sections Mundi, cuyos grandes anillos entrelazados representan simultáneamente la fragmentación y la interconexión del mundo. A la derecha, brevemente observamos el tradicional pabellón de la Bienal de San Pablo, otro ícono de la arquitectura moderna brasileña. La Marquise de Ibirapuera es probablemente uno de los espacios públicos más vivos del parque, también diseñada por Oscar Niemeyer. Esta enorme estructura ondulante de hormigón conecta varios edificios y crea un inmenso espacio cubierto abierto a todos. El día de nuestra visita, Rede Globo había montado allí una verdadera ciudad del entretenimiento. Había pistas para patines y skate, espacios deportivos, juegos interactivos para niños, propuestas culturales, actividades recreativas, escenarios para espectáculos, gastronomía y zonas de descanso. También desde allí había monitores por todos lados para ver el Mundial de Fútbol, ¿no? Un excelente ejemplo entonces de cómo un espacio público puede transformarse en un punto de encuentro para miles de personas de todas las edades. Con más
De 150 hectáreas, el Parque Ibirapuera es considerado el gran pulmón verde de San Pablo. Cada día miles de personas llegan aquí para correr, caminar, andar en bicicleta o simplemente disfrutar de un momento de tranquilidad en medio de una ciudad que nunca se detiene. En el recorrido pasamos frente al planetario Profesor Aristóteles Orsini, inaugurado en la década de 1950, y llegamos hasta uno de los grandes lagos artificiales que forman parte del paisaje del parque. Más que un paseo, Ibirapuera es un verdadero refugio urbano donde naturaleza, deporte, cultura y arquitectura conviven en perfecta armonía. Un espacio imprescindible para comprender cómo una de las ciudades más grandes del planeta también reserva un lugar privilegiado para el descanso y la calidad de vida. Recorremos ahora la Avenida Paulista, probablemente la arteria más famosa de Brasil, centro financiero, cultural y empresarial de San Pablo. Concentra bancos, sede de grandes compañías, universidades, centros comerciales y algunos de los museos más importantes del país. Sobre nuestra derecha aparece el Museo de Arte de San Pablo, el célebre MASPI, diseñado por Lina Bo Bardi e inaugurado en 1968. Su estructura suspendida sobre enormes pilares rojos se convirtió en uno de los símbolos arquitectónicos más reconocidos de la ciudad y alberga una de las colecciones de arte europeo más importantes de América Latina. Continuamos nuestro recorrido por el centro histórico de San Pablo. Poco a poco nos acercamos a la Plaza da Sé, corazón geográfico de la ciudad. Sobre el final del recorrido aparece la parte posterior de la Catedral Metropolitana, uno de los edificios religiosos más importantes de Brasil y nuestro próximo destino. Rodeando la Plaza da Sé, llegamos finalmente a la Catedral Metropolitana, una de las mayores iglesias neogóticas del mundo y uno de los grandes símbolos históricos de San Pablo. El interior de la Catedral da Sé impresiona por sus enormes dimensiones y por la riqueza de sus detalles arquitectónicos. Aunque su estilo predominante es el neogótico, incorpora una gran cúpula inspirada en la arquitectura renacentista. Puede albergar alrededor de 8.000 personas y cuenta con más de 800 toneladas de mármol utilizadas en columnas, altares y esculturas. En su cripta descansan importantes figuras de la historia paulista, entre ellas el cacique Tibiricá, considerado uno de los fundadores de la ciudad. Más que un templo religioso, la catedral representa uno de los grandes patrimonios históricos, culturales y arquitectónicos del Brasil. Desde la escalinata de la catedral observamos la Plaza da Sé, el verdadero kilómetro cero de San Pablo, punto desde donde se miden oficialmente todas las distancias del Estado. Girando nuevamente la cámara, podemos apreciar en toda su magnitud la imponente fachada de la Catedral Metropolitana. Mientras un sacerdote bendice a los fieles frente al templo, nos dirigimos hacia el histórico monasterio de São Bento, fundado en el siglo XVI por los monjes benedictinos. Constituye uno de los conjuntos religiosos más importantes de la ciudad y comparte el predio con la tradicional Facultad de São Bento, una de las instituciones académicas más antiguas de Brasil. Ante nosotros se levanta uno de los grandes íconos del skyline paulista, el edificio Altino Arantes, conocido durante décadas simplemente como el Banespa, inspirado en el Empire State Building de Nueva York. Fue durante muchos años el edificio más alto de la ciudad y hoy funciona como el Faro Santander, un centro cultural con mirador que ofrece una de las mejores vistas panorámicas de San Pablo. Mientras al fondo continúa dominando el paisaje el antiguo Banespa, en primer plano aparece el histórico edificio Martinelli. Inaugurado en 1929, fue el primer rascacielos de América Latina y durante varios años
ostentó el título del edificio más alto del continente. Su construcción marcó el inicio de la verticalización del centro paulista y sigue siendo uno de los símbolos del desarrollo urbano de la ciudad. Nos detenemos ahora frente al majestuoso Teatro Municipal de San Pablo, inaugurado en 1911 e inspirado en la Ópera de París. Es uno de los principales escenarios culturales de Brasil. Aquí actuaron figuras legendarias como Arturo Toscanini, María Callas, Enrico Caruso, Rudolf Nureyev y Mikhail Baryshnikov, entre muchos otros artistas que hicieron historia. La gran escalinata principal recuerda inevitablemente a la Ópera Garnier de París. Salvando las diferencias de escala, el Teatro Municipal comparte con ella la elegancia de la arquitectura académica francesa de comienzos del siglo XX. Mientras seguimos recorriendo las grandes avenidas paulistas, resulta imposible no pensar en la magnitud de esta ciudad. San Pablo genera cerca del 10% del Producto Interno Bruto brasileño y constituye el principal centro financiero de América Latina. Con más de 12 millones de habitantes en la ciudad y alrededor de 22 millones en su región metropolitana, es una urbe multicultural donde conviven comunidades italianas, japonesas, portuguesas, árabes, españolas y latinoamericanas. Una ciudad inmensa, dinámica y diversa, capaz de ofrecer desde los parques más tranquilos hasta algunos de los centros culturales, gastronómicos y empresariales más importantes del continente. Esto es San Pablo. Como les dije al principio, no dejen de visitarla.